Ok, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es crear una carpeta con el nombre que sea. Por ejemplo, yo le voy a poner proyecto. Y vamos a abrirla en Visual Studio Code. Simplemente abro una nueva ventana y voy a arrastrar mi carpeta hacia Visual Studio. Y bueno, ya que lo tenemos aquí, vamos a crear un archivo HTML. El nombre que sea, simplemente que termine en HTML. Y dentro de HTML, escribimos HTML y seleccionamos el 5 para que Visual Studio Code nos ayude a autocompletar nuestro código. Ya que estamos aquí, vamos a poner diferentes etiquetas. Por ejemplo, ponemos un H1, los títulos. Vamos a poner un P, le ponemos un lorem. Vamos a poner aquí abajo, por ejemplo, un div y lo cerramos. Le ponemos, por ejemplo, el número 1 y ya lo tenemos aquí. Vamos a abrir esta página, clic derecho, abrir con Live Server y esperamos un poco y aquí ya está. Así como ven posicionados los elementos, ese es el flujo normal de la página. Por default, todos los elementos tienen position static. ¿A qué me refiero? Vamos a crear un archivo CSS. Voy a ponerlo aquí y lo voy a linkear con mi HTML. Le voy a poner aquí link y que lo linkee con index.css. Para comprobar si están unidos, le voy a decir al body que tiene un color de fondo negro. Background color black. Y si yo abro mi página, voy a abrirla de este lado. Mi página ahora tiene justamente el fondo negro, porque fue lo que yo le pedí acá. Ya lo podemos borrar, solo fue para comprobar que sí estuvieran unidos. Pero bueno, vamos a empezar a trabajar con esto. Vamos a mover el P, por ejemplo. Simplemente ponemos P y le decimos, tienes un color de fondo para poderlo ubicar, aunque lo vemos aquí. Vamos a ponerle un color de fondo, por ejemplo, este de aquí. Ya le pusimos ese color, ¿no? Y entonces le decimos, tienes position static. Y vemos que no se mueve. Es porque ya lo tiene incluido. Por default, todos los elementos lo tienen. Pero tenemos otros position. Por ejemplo, position relative. Relative va a mover nuestro elemento de acuerdo a la posición original. Y lo va a mover con las propiedades top, bottom, left y right. Top es arriba, bottom abajo, left izquierda y right derecha. Y por ejemplo, si yo aquí le digo, te vas a mover de la parte de arriba 10 píxeles, vean lo que hace. Se movió 10 píxeles hacia abajo de su posición original. Bien, lo regreso a la normalidad y vamos a moverlo 50. Fíjense cómo se mueve de este lado. Y se mueve 50 píxeles hacia abajo de su posición original. Eso es lo que hace position relative. Pero no es el único que tenemos. Tenemos otros como position absolute. Vamos a ponerle simplemente position absolute y voy a quitar el top. Y vean lo que hizo. Se lo voy a quitar y lo vuelvo a poner. Ahí está. Esa es su posición original. Y lo está poniendo ahí. ¿Por qué lo pone ahí? Primero, lo está sacando del flujo normal de los elementos. Ahora, nosotros lo podemos posicionar de nuevo con top, bottom, left y right. Si yo aquí le pongo, por ejemplo, top 10 píxeles, se va a separar 10 píxeles con respecto al body. ¿Y por qué hace esto? Absolute no quiere decir que va a ser relativo al body, pero en parte sí. Les explico. Si yo tuviera, por ejemplo, mi párrafo envuelto en la etiqueta main o en cualquier etiqueta, pero por ejemplo en main, vamos a ponerlo aquí bien tabulado, listo, y luego yo digo, aquí arriba, por ejemplo, main, vas a tener un position relative y te vas a separar de donde sea que estés 10 píxeles. ¿Por qué ahora se movió aquí? ¿Por qué no se sigue poniendo aquí? Vamos a ponerle un color de fondo a esto. Vamos a ponerle gris, por ejemplo. Y vamos a ponerle un alto, porque se está ajustando al alto de su elemento hijo. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, 400 píxeles. Y aquí tenemos nuestro elemento. Vamos a ver qué está pasando con Absolute. Position Absolute tiene dos formas de trabajar. Si su elemento padre posicionado más cercano, esto quiere decir, si su elemento padre tiene un position diferente a static, por decir relative, fixed, incluso otro absolute, se va a posicionar de acuerdo a él.
Por eso, como tenemos que su elemento padre main tiene un position relative, se está posicionando justamente de acuerdo a él, separándose un top de 10 píxeles con respecto al alto de su padre. Si yo aquí le pongo 0, no se separa para nada. Lo tenemos nada más este espacio, pero este espacio viene de aquí. Miren. Le voy a poner esto y ahorita les explico por qué lo estoy poniendo. Margin 0. Ya está. Ese pequeño espacio que veíamos ahí y este espacio que vemos que tenemos aquí en la orilla, lo pone el navegador. Recordemos que en otro video ya se los había comentado, debemos de resetear los estilos del navegador. Ya, ahí están reseteados. Ese espacio lo agregaba el navegador, no nosotros. Entonces, regresando, al decirle que tiene position absolute 0, se está justamente separando 0 del alto de su elemento padre. Pero cuando el elemento padre no está posicionado, o cuando tiene position static, ahí tiene static, se va a posicionar de acuerdo al body, porque es lo que toma de referencia. Pero en general no está bien que haga esto. Es mejor controlarlo nosotros y tener siempre como un position relative y después tener un position absolute que se posicione de acuerdo a ese relative. Pero bueno, vamos a continuar. Absolute y relative no son los únicos que tenemos. Voy a quitar esto del main porque solo lo agregué para explicar lo de absolute, para no causarles confusión. Entonces lo voy a borrar y seguimos simplemente como hace rato con P. Y de este lado quito el top y vamos a ponerle ahora el absolute, el position fixed, perdón. Lo tenemos aquí. ¿Qué hace fixed? Ahí está sin fixed. Vean dónde está el número 1. Está aquí. Voy a ponerle fixed. Igual. El 1 no es que desapareciera. Simplemente nuestro elemento se salió del flujo normal de los elementos y por eso el 1 subió. Si yo le pongo transparencia a esto, le voy a agregar aquí la A de alfa para ponerle una transparencia, por ejemplo, de 0.5. Vamos a ponerle igual un color al texto. Simplemente quiero hacer que desaparezca para que vean que aquí está el 1. No sé si lo alcancen a ver, pero aquí atrás todavía está en realidad ese 1. Para poderlo ver, vamos a... Bueno, creo que sí se alcanza a ver ahí un poco. Aquí abajo tenemos el 1, entonces en realidad no desapareció. Sigue estando así, solamente que se subió porque se salió del flujo de los elementos mi elemento P. Pero bueno, vamos a regresar esto a como lo teníamos. Ahí está. ¿Qué hace Fixed en realidad? Para poder ver el funcionamiento de Fixed necesitamos que la página haga scroll. Scroll es cuando tienes la barrita de este lado y puedes subir o bajar la página. Para hacer eso, vamos a hacerlo sencillo. La etiqueta BR en HTML te agrega saltos de línea. Si agregamos muchos saltos de línea, vamos a ponerlos así, muchos saltos de línea, me va a agregar un scroll, justamente. Solo los agregué aquí. Pero en realidad en una página normal pues tendríamos muchos elementos y podríamos hacer scroll. Fíjense cómo aunque yo haga scroll, el elemento se queda ahí. No se mueve de su posición. Eso es lo que hace Fixed. Se va a posicionar y no se va a mover de ahí, de donde tú le digas. Si tú le dices top 20 píxeles, se va a separar 20 píxeles de la ventana. Fixed es relativo a la ventana. La ventana es lo que tú puedes ver de la página. Por eso, cuando yo bajo, lo que puedo ver sigue siendo lo mismo. Entonces, por eso se sigue quedando ahí. Si yo no le digo top 20 píxeles y le digo left 20 píxeles, o ambos, ¿por qué no? Top 20 y left 20. Se separa de la parte de arriba 20 y de la parte de la izquierda igual 20. Y cuando yo hago scroll, me sigue. No sé si han entrado a alguna página y a veces ven un anuncio y que el anuncio lo sigue por todos lados de la página. Tiene un position fixed y por eso se queda ahí pegado y lo sigue. Y hablando justamente de esta palabra de pegado, vamos a ver otra propiedad que es sticky. Vean lo que hace sticky. Sticky, a diferencia de fixed, no saca nuestro elemento del flujo de la página. Sigue estando aquí el 1. ¿Lo notan? Está ahí abajo. Sin embargo, yo le puedo decir en qué lugar se quede pegado. Cuando alcance qué posición se quede pegado. Vamos a ponerle 0 píxeles y van a ver qué hace. Igual es relativo a la ventana. Vean lo que hace. Voy a bajar y se quedó pegado. ¿Pero en dónde? En top 0 píxeles. Cuando la página alcanza el top 0,
ahí se queda pegado y no se mueve. ¿Lo notan? Si yo aquí le hubiera dicho, por ejemplo, 10 píxeles, en el momento que lleguemos a los 10 píxeles de separación, se va a quedar ahí pegado y nos va a estar siguiendo en la página, pero cuando regresamos vuelve a su posición original. ¿Lo notan? Pero bueno, algo que podemos hacer con esto es, por ejemplo, una página como la que tenemos aquí. Vean cómo este texto, cuando yo hago scroll, el texto siempre está ahí. Ese tiene un position fixed, ese no se va a mover de ahí, siempre está. A diferencia de las imágenes que tienen sticky. Esta imagen tiene sticky. Yo voy subiendo y en el momento que llega la imagen a top 0, se queda pegado. Sigo bajando y cuando llega a top 0, se queda ahí pegado. Estas son como las cosas que podemos hacer con position, pero en realidad podemos hacer muchas otras cosas. Pero bueno, por el momento vamos a continuar con la siguiente propiedad.